Buena cabros, ¿cómo estamos? Eh, supongo que esto... a ver, me estoy intentando grabar. Aquí... Pues, no sé, este video no tiene ninguna intención en especial, solamente me estoy grabando para mostrar mi voz mientras escaneo un dibujo viejo. Sé los que están aquí desde hace rato, yo creo que cacharán cuál es. Estoy conversando solo. Espero mi mamá no me vea porque me va a castrar. O me interrumpa y me venga gritando, no sé qué wea. O que este video pese más que la cresta porque es lo más probable. Va a pesar sus 4 gigas. Mm, ya, pues, quien se pregunte cómo cresta hago estas cosas, pues la descareo. No tiene ningún truco. Escaneo con tutoriales de YouTube, aprendí a subir y bajar los niveles de esta wea para ponerle los tonos originales. Y no sé, yo soy un hombre, no soy capaz de hablar y hacer algo al mismo tiempo, así que aquí se ve, hice una anotación para diferenciar como los colores, que al final no usé, me salió mal el proyecto este y además en el colegio no me lo aceptaron porque lo hice en celuloide y ellos querían que lo imprimiera en una cartulina o lo trajera en una cartulina auténtica, cosa que hice con el otro trabajo del Bobby. Este es un personaje genérico que no sé, me dio por dibujar para... no sé. Mm, este nomás es como el sketch, lo hice en papel mantequilla originalmente y fuera de joda lo dibujé en una servilleta con un lápiz escrito en la clase de tecnología. Porque está urgido por terminar esta weá. Mm, si se pregunta por qué crees que estoy grabando esto en vez de hacer un directo, no sé. Creo que algunos ya vieron que esta weá no me deja hacer directos porque, no sé, está puro weyando esa cagada. Bueno, aquí voy a mostrar alguna forma para hacer que esto se pueda pintar en el computador de alguna manera. Mi hermano está viendo Pepe el Mago allá y el weón está gritando como enfermo mental. Ya. Mm, sí, creo que quedó un poco bien. O sea, siempre hago cambiarle los niveles a estas weas para que se, para poder dibujar o pintar sobre ellos sin que el computador dé problemas weones de que, no, esa wea es de color gris, no, eso. Como la web de color gris no te deja te queda feo el liner, así que uno tiene que tiene que quedar completamente negro. Solo llevo haciendo esta web desde como hace 2 años y fui aprendiendo con el pasar del tiempo, buscando tutoriales, usando técnicas de otras personas, usando las mías. Por ejemplo, para que quede como los dibujos del Rocco Edit, que esa no es mi intención. Uso como un filtro para quitarle o sea, le pongo sonido, pongo esas weas de como píxeles aleatorios que salen en las cintas viejas y luego se lo quito y ese efecto para quitarlo como que le da un aire borroso a las líneas, lo cual hace que se vea como las antiguas. Quisiera tener ejemplos aquí entre medio de cómo se ve exactamente un dibujo en celuloide antiguo, así con la calidad y todo.
pero no quiero andar mostrando mis weas, no preparé esta cosa para grabarla. De hecho, creo que voy a esperar mucho para subir esto. Bueno, ahí lo limpio. Esto lo aprendí de un video que busqué, cómo hacer pantalla verde en Photoshop, o el efecto por lo menos. Se basa en seleccionar un color y cambiar, o sea, se basa en seleccionar un color con una opción, color range, porque uso esta weá en inglés, me dio paja instalarle lo del español. Ya pues, y eso le quita un color, luego lo tengo en la otra capa para... Puta, esta cosa quedó pegada. Ya, luego lo pongo en la otra capa para poder hacer el efecto de sombra que da el celuloide, porque mira, este es una gracia que tiene el celuloide, es que todas las series antiguas eran hechas materiales, todo era hecho materialmente, así que pues, ¿cómo decirlo? Como la animación, o sea, como todo era material, da sombra prácticamente, o sea, ese pequeño espacio que tienen los celuloides crea crea sombra al fondo y eso da un efecto ciertamente borroso por lo mejor que se vean las líneas. Eso hace que se diferencie también. En la VHS no se nota porque la calidad es como el pico, pero este es un buen ejemplo de los defectos que era la animación tradicional. En las remasterizaciones por DVD, cuando tú miráis cuando tú miráis una serie y tú la acercás y todo, miráis, se puede ver en muchos casos de estudios que no tenían el acceso para esas weas, se podía ver hasta el polvo que tenían los celuloides porque a diferencia de estudios más caros, además de que no se tomaba mucha precaución sobre lo que se estaba manejando, que es el celuloide, que es una wea hiper frágil, o sea, tú la agarras con guantes e incluso así se desgasta. Pues ellos no tenían tanto cuidado con los celuloides. Por ejemplo, los encargados de la cámara, los supervisores también y todo el tema, no usaban guantes para revisar los celuloides. Por lo tanto, en las remasterizaciones en alta definición de estas weas, se ven las manchas de grasa de los dedos, se ven rayas, sobre todo cuando recicla celuloides, porque en el caso de los japoneses, que es donde más se nota, o en estudios más cagados, un poco más pencas como los de como Filmation o Hanna-Barbera, que no tenía tanto presupuesto, pues en las remasterizaciones se ve eso porque... chusa, como yo. O sea, porque lavaban los celuloides. O sea, como eran hechos a mano con Xerox, las líneas se podían lavar y reciclar los celuloides para un nuevo uso en una nueva caricatura. Pero la consecuencia es que eran difíciles de lavar y además las weas no quedan completamente limpias, quedan bastante rayadas. El problema de eso es que los estilizados que usaban ellos involucraban mucho el color oscuro y negro total, como Tezuka, que en series como Fushigi Namelmo y en otros animes como Astro Boy o Rimon no Kishi, o sea, Princesa Caballero. O sea, mucho el contraste del negro y se veían las manchas blancas. Las weas como tú no las manejabas y se veía cómo se corrían aleatoriamente en toda la pantalla y quedaban como las pelotas. También las rayas se aclaraban a la luz. Se nota mucho más cuando tú miráis esas series, cuando obtienes los celuloides físicos. Ahí podéis ver perfectamente cada uno de los detalles y de que era muy imperfecto este tema. Dependiendo del artista, claro, porque hay entintadores que eran buenos o se trataban bien los celuloides, pero en muchos casos no, porque ¿quién chucha en esa época iba a saber que el celuloide iba a ser algo tan añorado y tan cuidado, tan apreciado por los artistas de animación actuales? O por artistas y aspirantes de animación normales. Nadie le importa, o sea, es como
Es como tener ahí un dibujo guardado en tu computador, no voy a usar esa weá nunca, vaya a tenerla ahí botada, pero a diferencia no es física, así que no se degrada o algo, pero la podéis perder perfectamente. A ellos le importaba una tula, porque además era muy caro mantener esas weas bien, porque en el tema de la colección de los celuloides investigué un poco para saber cómo podía limpiar uno, que además no encontré nada. Pues tenéis que sacarlos a la luz durante un día cada como 4 meses, u 8, o un año más o menos, no sé, no me acuerdo. Em, y para que esto absorban cierta humedad natural y no se desequen ni se arruguen. Y tampoco los podéis tener expuestos porque se van a volver amarillentos por mejor calidad que tengan. La pintura también se puede descascarar y la tinta se hace mierda con el agua. Recomendaban pasarlo con mucho cuidado, frágilmente con paños de algodón y agua en una sola dirección. Y aún así tienes mucho riesgo de que se rompan las líneas porque con la tinta esa cosa se... O sea, si tú lavas un celuloide con tinta, cosa que yo haya experimentado, si la tinta es de calidad, las líneas se van a salir a pedazos, mientras que en tinta de agua o tinta más penca, la weá se disuelve. Eso lo revisé hace mucho ya, más o menos cuando compré celuloide, o me la regalaron más bien dicho, por ahí en enero. No lo he usado más porque entintar en celuloide es una weá tan compleja, o sea, no compleja, pero tenéis que tener mucho pulso y ser muy buen entintador para hacerlo bien. Se entiende por qué a los entintadores antiguos no les salía tan fácil el copiar un dibujo con exactitud en un celuloide. Es como entintar en vidrio, es muy liso, la textura es muy distinta a la del papel. Aunque bueno, yo no puedo jugar mucho el tema de entintar en papel porque cuando he probado plumas en papel, las cacas llegan a sacar pedazos de papel. Yo creo que es porque son de mala calidad, pero cuando compré una me costó como 4 lucas, que serían, no sé, unos $5. Puede que las weas sigan siendo baratas, probablemente. Yo no soy alguien con mucha plata, no soy alguien rico como para andar comprando weas profesionales. Si salieron más caras que la cresta de los celuloides, por eso es difícil que vuelva a comprar. Compré de Inglaterra, de hecho, porque no, en Estados Unidos estaban agotados. Pero las weas estaban a $25, en cambio estas otras estaban como 49. Y eran la misma wea, eran todo lo mismo. También quisiera tener pintura para hacerlo, pero la wea es más cara que la cresta. O sea, $60 más o menos, 60 euros. Por, o sea, la pintura es más cara que los mismos celuloides para dimensionarlo. Entonces, medio cagado ese tema. Porque todos los kits de animación tradicional que hay como que son caros. Caros a cagar. No sé si en su tiempo lo fuesen tanto. O sea, yo imagino que igual deben haberlo sido. Porque en Japón, en los años 60, la producción de anime se vio limitada por eso. No, la adquisición de celuloides era muy escasa en esa época, así que exportarlos también era más caro. Muchos seguían utilizando recortes a papel. Pocos estudios se daban los lujos de tener ahí plata para poder comprar celuloides y muchas veces los reutilizaban cuando los podían utilizar. Como Toei Animation. Toei reciclaba mucho. Pero ellos sabían reciclar los celuloides y las animaciones. Y no las reciclaban 20 veces por capítulo como yo cuando lo hago en mis cortos o los de Hanna-Barbera o Filmation. Ellos se las arreglaban de otras formas. También Mushi tenía el método de que en algunas escenas ocupaba keyframes, mientras que en otras ocupaba harta fluidez. En Mushi, si bien no se tenía mucho conocimiento de animación, se lograba dar trabajos decentes cada cierto tiempo, usaban planos más complejos, con buena utilización y la animación era mucho más cartoon, era una época experimental, pero la experimentación de Mushi fue mucho más productiva que la de otros estudios de la época, como Tatsunoko, que conocida por un meteoro, por... ¿qué otro más? Por Yatraman, pero sobre todo por Meteoro. Quien cresta no cacha Meteoro en esta época es como el Dragon Ball de los años 60. De hecho muchos creen que es una caricatura cuando es un anime.
Pues no, Tatsunoko no se las arreglaba de tan buena forma. A veces metía animaciones en prácticamente 24 frames por segundo o 12, y en otras ocasiones metía una animación pura boca. La wea está más fea que la cresta. En cambio, Mushi, como ya dije, era una forma más efectiva de reciclar animación. Metían, como dije, keyframes, y también metían escenas con harta fluidez. En cambio, otros estudios como Tatsunoko o Toei metían en el caso de Tatsunoko metían muy poca animación fluida y mucha animación tiesa. Y en el cambio de Toei, estos utilizaban mucha animación tosca, pero siempre usaban animación tosca. No cambiaban su sistema. No era como, ya vamos a usar de repente animación más bonita, como lo hacían de Tatsunoko, pero más seguido. No, en sus casos era siempre el mismo estilo de animación, tieso, y que combinaba poco con lo demás. Contrastaba mucho cuando se metía en una escena con una animación buena. En la mayoría de los casos era animación tiesa, mal hecha. Yo lo he comprobado porque he visto muchos shows de la época como Cutie Honey, Devilman. ¿Qué otro más? No sé si cuente un poco. Vi un capítulo de Dodoran Smackun, pero no puedo encontrar más porque la web está como. Fue difícil encontrar un capítulo, así que ya se imaginan a qué va. Esas series son complicadas de encontrar. Siempre me ha costado encontrar ese tipo de series en internet. Yo lo encontré buscando en foros en los que se hacen subtítulos de esas weas, pero aún así fue difícil. Siempre me ha llamado como la atención el tema de la censura, porque de chico veía Dragon Ball en YouTube con marcos anti-copyright y weas así. Y siempre como que censuraban, el típico Dragon Ball escenas censuradas, y mostraban las escenas de Bulma. Ese tema en Japón se recurría a hacer ciertas técnicas muy usuales y conocidas ahora, como que se muestra ocasionalmente a las minas sin nada, pero no tienen tampoco nada, no tienen pezones, no tienen vagina, no tienen nada, están vacías. Prácticamente son maniquís. Eso, los animes los mangas de Nagai, las monas no tenían vagina y los hombres no se les veía la ñonga, a menos que fueran niños. Eh, Solo se le veían los pezones y la raja. Ya, pero en el caso del anime de los 70, Cutie Han y otras adaptaciones de animes de Nagai fueron como los primeros en darse esa libertad de no presentar. Uy, tengo miedo de que se me de que se vea una wea políticamente incorrecta, porque bueno, igual y contando era entendible porque era transmisión para niños y adolescentes a lo mucho. Los que solían consumir anime eran adolescentes. Recién se expandió el tema de la visualización de anime por Mazinger Z, porque históricamente es conocido como el primer anime que llegó a popularizarse a tal nivel de llegar a hartas clases de doblaje y distintos doblajes por parte de otras producciones. El primero en todo, eso fue Astro Boy, que tuvo doblaje gringo y dos latinos. Los doblajes latinos de Astro Boy están perdidos prácticamente, solo hay clips por ahí en YouTube. Mientras que en el doblaje gringo está completo y como siempre se sufrió de censura. Ya, pero volviendo al original, las adaptaciones de animes de Nagai y algunas weas de Toei tenían la. Chucha, espera. Ya, los animes de
Que... chucha, ya que los animes de, de Go Nagai y algunos de Toei adoptados se pasaron por la raja prácticamente el tema de la censura en muchas ocasiones. Pero todo esto empezó con los animes más de peleas, como Tiger Mask, que metía unas escenas bastante, que considero bastante agresivas para su tiempo. Más precisamente sacan sangre, habían personajes esenciales de la historia que morían de formas un poco trágicas, mal animadas, por cierto. Pero como que es... A ver, ¿cómo era? Pero a diferencia, esto se puso más serio cuando llegaron animes de Nagai porque estos eran bastante más pícaros, metían escenas sugerentes que en otras series no se veían. En cambio, por ejemplo en Cutie Honey, la gran gracia de esta y que influenció muchos animes de shonen, aunque Cutie Honey también es considerada una de las primeras y más influyentes Magical Girls, aunque es como un prototipo porque en realidad es un androide. Sí, tremendo spoiler que di, por si alguien la quería ver. Ya que Cutie Honey es considerada una serie muy influyente en el tema del shonen porque incluyó desnudarse en la transformación con bastantes ángulos de vista. Era una serie bastante pícara que metía muchos chistes sexosos, pero estaba para su tiempo y era revolucionaria. No era buena, no era mala, era una serie mediocre. No más del montón tampoco porque fue de la primera en implementar. Realmente sí, fue como la primera en implementar esa weá. El tema de tanta picardía. Fue como de los primeros en implementar el tema de la picardía ahí en los animes porque antes, uy, que nadie se preocupa por los niños y esas weas de ay, qué pena, los niños nunca en su vida, mi niño no se masturba, no, no, eso es del diablo, eso es del diablo. Sí, perdí todo el hilo de la conversación ya. Lo que decía, todos esos animes, adaptaciones, después de eso empezaron a meter hartas cosas que antes estaban prohibidas. Muertes bastante sangrientas. Una evolución en la trama también. Hasta no yo, ese anime que reseñó el Doom, y que se hizo popular relativamente hablando en la comunidad latina por eso. Una desgracia realmente. Pues era uno de esos ejemplos. Pero yo me guío más por el lado tecnológico que porque sea una buena historia o esa wea, no. Yo no soy de historia, siempre he sido como el pico para las ideas. Siempre pregunto, oye, en los trabajos, oye, tú hacías esto y yo lo dibujo. Ya, bueno, piola. Pero, como que... ¿cómo decirlo? Pues los animes de... el anime de Shita no Joe tenía un avance tecnológico importante que también tenían otra empresa en ese tiempo que es el Xerox. Lo he explicado a algunos que los he hablado, pero no creo que cachen mucho, así que lo voy a decir. Xerox en la animación, prácticamente sin meter la fotocopia de los dibujos, o sea, se copiaban los dibujos directamente con una máquina en vez de entintarlos a mano, que es algo preciso, y es impreciso y considerado bastante amateur después del uso del Xerox. El gran problema del Xerox, pero a la vez ciertamente ventajoso para esa clase de series, era que... Puta, a ver. El gran problema de esta serie era que... La gran ventaja del Xerox era que la serie ahora tenían
las series de pelea sobre todo tenían el estilo que se decía que era un estilo agresivo. El trazo del lápiz era bastante útil porque se insertaba una especie de alto contraste al trazo a lápiz. Así que esto era muy útil para la animación porque daba un aspecto más rudo. Ahí busco, no sé. Pero no creo que me caguen con el copyright. Ya que no sé cómo explicarlo, es más visual el tema. El trazo ahí se ve se ve ahí que está más carbonoso que los otros. Eso no sabría explicarlo, pero normalmente y en algunas series por error se denota que estas weas de trazos más gordos se hacían a base de dos trazos y se pintaba con negro. Ahí se nota un poco el trazo real de la pintura. Pero ese no es mi punto. El punto es que la animación ahí a la hora de serigrafiar se veía bastante más agresiva por el repaso de las líneas que se veían más carbonosas y menos limpias. No sé si se note en baja resolución, pero por lo menos mi PC no va a sufrir tanto. Hay que resaltar la animación para ser de esa época era una maravilla. Está muy fluida, tenía muy buena muy buen uso se usaba muy bien la animación me estoy mal expresando. El punto es que la animación de Ashito no Yo fue como muy mencionada por ser buena en comparación a las otras producciones. Ya, ahí se ve lo que decía. Los trazos ahí, con el repaso que tienen, un estilo bastante más cercano al manga, se en el aspecto visual tienen solo un problema, que es la inconsistencia. Esto hace que, como el sombrado no se ve igual, pues aparece, reaparece y causa una inconsistencia que visualmente no es muy, no, digamos, no es la mejor wea visualmente hablando. Ya, a eso voy, que el trazo se volvía bastante más agresivo con el lápiz. En cambio era algo difícil de lograr cuando estáis intentando todo a pluma. Era... Imagínate intentar esa wea. Si ya de por sí el trazo del intintador era bastante impreciso en comparación, imagínate... Imagínate intentar eso, más encima terminar capítulos semanales. No podrían prácticamente. Fue todo un apoyo el tema del Xerox en la animación, pero a la vez piensa en los intentadores, su trabajo. Entonces se siguió usando por algún tiempo para algunas series, pero para otras se usaba, o sea, se usaba el intintado para la mayoría de los extractos, pero para otros se usaba Xerox para ciertas técnicas. A ver, dejo. Me van a violar con el copyright, pero me importa una altura ya. Que la mayoría de estas escenas son hechas con entintado, se nota porque el trazo es considerablemente más limpio y fino. Pero cuando se usa Xerox se ve que solo usan un dibujo estático más limpio y algo que lo evidencia, ahí se va a ver, puta me da salte. Eso, Mako ahí alejándose, eso hacerlo a lápiz es algo muy complicado, no se podría hacer con simple flipeo. Con eso es difícil de animar y que quede consistente, se pierde el espacio, se pierde todas esas weas. Entonces con Xerox simplemente se aleja el lente que copia todo esto y puede hacer un resize del dibujo. Cosa era que a lápiz era muy complicada y creo que se hacía con otro sistema que era más cagado. Ahí se ahí se ve que
bien, la animación ahí está como el pico, pero ahorra. Yo siempre veo hueones que se quejan así como, chuta, que la animación... No, no podéis reciclar la animación. Reciclar la animación es del diablo. Son unos flojos culiados. No podéis reciclar la animación. Weón, qué chucha, es como... probablemente la mayoría de esos culeos que dicen eso no van a agarrar un lápiz en su vida. Y dicen, no podéis reciclar la animación. No, está mal. Está malo. Está malo. Váyanse a la mierda, weón. Es como... reciclar o hacer loops. O sea, repetir la misma animación en un ciclo infinito. Se usaba mucho en cortos animados de los años 30 para reciclar en los espacios del fondo y que los personajes no sean todos monos quietos o que no estén quietos todo el rato. Mm, Pero, pero como que es un buen método muy usado después para reciclar animación. Otra clase de loop es como cuando los Hanna-Barbera repetía el fondo cada rato. Ese es un loop porque la weá se mueve infinitamente y casi no se nota que se está repitiendo. A los japoneses y a muchos estudios de animación más barata no les salía esa weá. Creo que aquí podría tener un buen ejemplo de lo que es el trazo más agresivo para la animación. Con Devilman, la serie más estereotípica y que cagada, que prácticamente no es fiel en nada al manga. Aunque igual es entendible que no se aprecia el manga porque puta, el manga es más sangriento que la concha de tu madre y todo es malo. Todos se mueren. Esto está emitido para adolescentes prácticamente o niños. Ahí se ve todo este tema de Xerox. Aunque me sorprende que para hacer un dibujo a lápiz esté calcado prácticamente de forma perfecta, o sea, semi perfecta, digamos ya. Ya ahí se ve un poco más o menos lo que digo. Conche tu madre, me cago. Ya. En el final de esta wea se, se ve lo que intento decir. Al final del todo. La animación prácticamente final y creo que la única buena de toda la serie. Ahí se ve como el pico. Sí, creo que está un poco mejor. Mm, ya, ahí se pone el trazo de repente se vuelve agresivo porque por el repaso que tiene. Eso en pluma sería complicado de lograr, o sea, porque claro, tú podías aumentar el grosor del trazo y eso en cierto punto causa inconsistencia, pero no es tanto lo que molesta, sino su imprecisión. Ahí se nota que el repaso de las líneas y el sombreado completamente negro. La gran gracia de esto es que la weá se veía así porque era un sombreado a lápiz que se calcaba de forma fuerte. Por eso tiene ese aspecto de alto contraste carbonoso que no agarraría una pluma a menos que sea algo muy especial, o sea, pincel seco, cosa que dudo. Ahí se nota bastante más. Ya, yo reafirmo mi teoría de cómo funciona el sombreado en el Xerox en la animación antigua. Por aquí tengo ejemplos de lo que digo. Ahí se ve el dibujo de Boss Borot con los trazos bastante gruesos. Pues serigrafiado así se ve. Se engruesan los trazos considerablemente. Aquí está bastante más gastado porque, bueno, se envejeció, pero se nota mi punto, yo creo. Por aquí debo tener. Ahí tengo el ejemplo perfecto. Ahí está el dibujo de Koji a lápiz con un sombrero a lápiz bastante bien hecho. Pues al serigrafiarlo se ve que toma ese aspecto carbonoso que se ve en el frame este. Claro que aquí está bien, ahí aquí se ve todo rojizo porque claro, el frame te sé cuánto tiene sus a ver si 1970.
Y eso fue en 2014. Debe tener sus 40 años. Ahí eso fue sacado un día antes, unas horas. Ahí tengo todo esto guardado que encontré en Pinterest. Algunas frames. Pues ese aspecto toma el ser cuando uno lo... Un lápiz, un dibujo a lápiz cuando uno lo serigrafía. Yo intento simular eso a veces con estas weas, pero a la persona yo creo que no me sale. Pero he ido formando, buscando mis formas de hacerlo. Y ahí voy a mostrar más o menos cómo iría. Pero primero voy a cerrar algunas webs porque este computador va a reventar. Bien, que... Voy a poner el fondo blanco para que se vea mejor lo que intento decir. Coche. Ya no me importa. Bien. Voy a dar este efecto para que las líneas se vuelvan un poco más contrastadas. Añadir sonido. No sé, es innecesario para mí ya este punto, pero lo añadiré igual para que tome ese efecto. Y reducir el sonido. Más o menos toman un aspecto parecido, supongo. Nah,